Día 128. Hoy vamos a ver una de las historias más conocidas en toda la Biblia. Bueno, me dirás, la historia más conocida es la de Adán y Eva, el arca de Noé. Esta que vamos a ver hoy está dentro de las 10 más conocidas, me parece a mí. No sé qué pensarás vos. La historia de David venciendo al gigante Goliat. Es muy famosa, muy famosa. Pero vamos a arrancar con 1 Samuel capítulo 16 y quiero repasarte el final de 1 Samuel capítulo 15 que decía: Samuel, el profeta Samuel, nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Y ahora sí, vamos a arrancar este día 128 con 1 Samuel capítulo 16, que dice así: Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Hago un pequeño paréntesis acá porque lo que va a pasar ahora es genial. Samuel venía triste, venía llorando por Saúl y Dios le dijo: ya está, no hagas más duelo por Saúl, prepárate porque vas a ungir al próximo rey. Y cuando le dice eso, Samuel dice: ¿pero cómo puedo hacer eso? Se llega a enterar el rey Saúl que voy a ungir al próximo rey, me va a matar. Y mirá lo que le dice Dios, mirá la idea que le tira Dios. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Hago otro paréntesis acá. ¿Te das cuenta, no? Dios lo había comisionado a Samuel para que fuera a ungir al próximo rey. Samuel tenía miedo de cómo hacer esto sin que se entere el rey Saúl. Entonces Dios le dijo: anda a hacer un sacrificio. Vas a hacer un sacrificio y si la gente te pregunta: ¿a qué venís? A hacer un sacrificio. Pero en realidad, ¿a qué venía? A ungir al próximo rey. Pero no iba a decir: vengo a ungir al próximo rey. Entonces Dios lo manda: bueno, haz un sacrificio. Si la gente te pregunta: vine a hacer un sacrificio, pero vos venís en realidad a ungir al próximo rey, pero que no se entere todo el pueblo. Versículo 6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel.
no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, «Un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien». «Me parece bien», dijo Saúl. «Búsquenme a alguien que toque bien y tráigalo aquí». Entonces un siervo le dijo a Saúl, «Uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él». Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, «Envíame a tu hijo David, el pastor». Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. «Por favor, permite que David quede a mi servicio, porque me simpatiza mucho». Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Ahí finalizamos Primera de Samuel, capítulo 16, y vemos cómo Dios elige a David. Ni el padre se acordó de llamar a David. Si no era por el profeta Samuel que le pregunta si tenía otro hijo, ni el propio padre se acordaba de David, pero Dios sí lo estaba viendo, cómo cuidaba esas ovejitas en el campo y lo manda a traer. Y decía el versículo 13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego vemos que Saúl, el rey Saúl, estaba mal en su relación con Dios, estaba lejos de la comunión con Dios, entonces los demonios lo atormentaban y una persona de su reino le sugiere que traiga a un buen músico para que toque y capaz que esos demonios, esos espíritus malignos, se iban mientras tocaba esa persona. Entonces uno de los que estaba con Saúl sugiere y dice, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Tenía muchas características favorables David. Dios por algo lo había elegido. Dios por algo lo había elegido. Y dice claramente la Biblia que cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Qué tremendo, ¿no? No dice ni que David cantara, solamente tocaba. Así que una persona llena del Espíritu Santo, tocando un instrumento, puede cambiar un ambiente, ¿no? ¿Qué pensás? Nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, esta historia tan conocida de David y Goliat, que arranca y dice así: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela.
De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Hago un pequeño paréntesis acá que me es imposible no hacerlo. Te cuento a todo este hombre Goliat que medía casi 3 metros, que todo lo que pesaba la armadura, todo, y su escudero iba delante de él. Yo me pregunto, ¿y para qué tenía un escudero, un hombre así tan fuerte? ¿No? El escudero, que me lo imagino flaquito, chiquito, adelante de Goliat, un grandote así, preguntándose, ¿qué hago acá? Bueno, sigo con el versículo 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¡Ya vieron al gigante!, preguntaban los hombres.
sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: «Efectivamente, esa es la recompensa por matarlo». Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. «¿Qué estás haciendo aquí?», le reclamó. «¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla». «¿Qué hice ahora?», contestó David. «Solo hacía una pregunta». Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó llamarlo. «No se preocupe por este filisteo», le dijo David a Saúl. «yo iré a pelear contra él». «No seas ridículo», respondió Saúl. «No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud». Pero David insistió. «He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo». Así que Saúl por fin accedió. «Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo». Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. «No puedo andar con todo esto», le dijo a Saúl. «No estoy acostumbrado a usarlo». Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. «Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes», gritó Goliat. David le respondió al filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos». Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente.
la piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Luego, el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: «Abner, ¿quién es el padre de este muchacho?» «En realidad no lo sé», declaró Abner. «Bueno, averigua quién es», le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. «Dime quién es tu padre, muchacho», le dijo Saúl. «Su nombre es Isaí y vivimos en Belén», contestó David. Ahí finalizamos 1 Samuel capítulo 17. Este capítulo es maravilloso. Hay muchas cosas para analizar. No me quiero detener en todas por cuestiones de tiempo. Primero, que el diablo, así como Goliat era usado por Satanás para intimidar al pueblo de Dios, el diablo trabaja hablando, gritando, y metiéndote ideas en la cabecita, que te quiere asustar y te quiere atar con las palabras. Así que ojo ahí. Ojo ahí, por eso estás recibiendo ahora palabra de Dios, para renovar tu mente y para que en el nombre de Jesús se vaya todo pensamiento que el diablo quiera sembrar o quiera poner en tu cabeza. ¿Sabes? Eso es muy importante. Y después, ¿por qué venció David? Porque estaba bajo la unción del Espíritu Santo, había recibido el poder del Espíritu para poder enfrentar al gigante, por eso no tenía miedo, porque el Espíritu de Dios lo llenaba de poder, le quitaba toda inseguridad, todo temor. Y porque David sabía que Goliat no había desafiado solamente a los seres humanos que estaban acá, se había metido con el pueblo de Dios. Y cuando David dice, tú desafiaste al ejército del Dios viviente, David sabe que hay todo un ejército que no se ve en lo espiritual, porque David conocía bien el mundo espiritual, conocía bien a Dios. Entonces él sabía que Dios le iba a dar la victoria, por más que iba con un palo y con una honda. Y Dios le dio la victoria porque la batalla es del Señor. Y Dios te va a dar la victoria a ti en tu vida, lo que sea que estés atravesando en cualquier dificultad, si buscas el poder del Espíritu Santo. Si sos guiado por el Espíritu Santo, siempre vas a ir a una victoria segura. Nos vamos para Romanos capítulo 11, donde seguimos escuchando al apóstol Pablo que nos sigue hablando del pueblo de Israel. Como ayer te decía, esa preocupación de Pablo porque no se salvaban si no creen en Jesucristo. Y bueno, sigue hablando de su pueblo, del pueblo de Israel, y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo o la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel
no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dice las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso, Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero es bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados.
Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolverlo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahí finalizamos Romanos capítulo 11 y voy a terminar repasando el versículo 22, que es un versículo muy fuerte, que dice así: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Creo que no hay mucho que agregar, ¿no? Dios es amoroso, te acercas a Él, te va a perdonar, Él es bueno, es bondadoso, pero también es severo con los que desobedecen, y no está hablando acá de perfección, sino que está hablando con aquellos que se hacen los locos con Dios, que sabiendo que tenés que hacer las cosas de determinada manera, seguís viviendo en pecado. Ojo, no juegues. Dios no está buscando gente perfecta, pero necesita gente que lo adore en espíritu y en verdad, gente que realmente quiera buscarlo, que hasta donde te da la capacidad, vos, no perfección, pero haces todo lo que está a tu alcance para buscar a Dios, para estar bien con Dios. Y cuando metés la pata, ¿qué espera Dios? Que digas, perdóname, Señor, me equivoqué, y arrancamos de vuelta, dame fuerza para hacer las cosas bien. Esa es la actitud que Dios quiere. Vamos arriba, Vamos a buscar el poder del Espíritu Santo para vivir una vida en victoria y poder vencer a todo gigante que se levante en el nombre de Jesús. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.